que todos podamos rendirnos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, te doy por todo y te dejo encomendado esta reunión en tus manos, agradeciéndote todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor en el himno número 94. Himno número 94, hermano. En la viña del Señor, que este año, ¿no?, que hemos empezado, es la segunda reunión que tenemos, el segundo fin de semana, que estamos reunidos, ¿no?, y del 2021, que todos pongamos, ¿no?, la mano al arado, ¿no?, sin mirar atrás, sino la mirada que tengamos a Cristo, ¿no? Yo quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador, y que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gloria a Dios. Gracias, le amo al Señor. Pueden tomar su asiento, hermano. Agradecido al Señor, ¿no? Que todos tengamos ese sentir, ¿no?, de trabajar siempre para el Señor, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra ocupado en las cosas de arriba, ¿no? Así que, hermano, que este año nosotros todos podamos, tanto jóvenes, niños, ¿no?, porque todos somos llamados, dice, ¿no? Amén. Dios Jesús le da a los niños que entren, que vengan a mí, dijo, ¿no? Vamos a ir alabando al Señor. El número 90. Gloria a Dios. Todo a Cristo yo me rindo. Gloria a Dios. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin
le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oh, a Cristo yo me rindo, si de todo corazón yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oh, a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Le le damos damos al Señor, ¿no? Todo a Cristo yo me rindo, dice, ¿no? Amén, gloria a Dios. Cuán grande es eso, rendirse al Señor, ¿no? Y no estar llevado por los deseos de nuestra carne a la complacencia de este mundo, ¿no? Sabemos que nosotros fuimos separados, ¿no? Así que le damos gracias al Señor en esta tarde. Vamos a seguir no hay reloj, disculpen, ¿no? Vamos a estar orando en esta tarde por las peticiones, por los hermanos que están pasando por alguna enfermedad, ¿no? Por alguna prueba, ¿no? Que el Señor esté siempre teniendo el dominio y el control, ¿no? Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a estar haciendo una oración. Nuestro hermano Nicolás nos va a llevar al trono de la gracia en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza, hermano, cerrar nuestros ojos, creyendo que Él es poderoso para dar más abundancia de lo que pedimos o entendemos. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, Gloria a Dios. primeramente por el privilegio de Bendito estar sea en tu este nombre, lugar, Señor. de poder estar juntamente con nuestros hermanos, parte del cuerpo de Cristo, Señor, en esta iglesia local. Y Gloria. te rogamos, Señor, que tú bendiga las peticiones y el deseo y el anhelo, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. Que tú le ayudes, Señor, en su Gracias, Señor necesidad Jesús. también, Señor. Bendito sea Que tu tú nombre, proveas, Señor. Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que tú abres la ventana de los cielos y derrama bendición y vida eterna hasta que sobreabunde. Señor, y también dice tu palabra que tú no dejarás para siempre caído al justo, Señor amado. Gracias te damos. Pedimos, Señor, que tú concedas, Señor, ya sea trabajo, ya sea sanidad, Señor. Aún, Señor, las riquezas espirituales en abundancia en nuestra vida, que tú nos puedas suplir conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Vamos a abrir nuestra carpeta. Vamos a buscar esa alabanza que dice: a precio de sangre, si no fuese el amor de mi Cristo. Número 23, hermano, en su carpeta.
que tengan carpeta, ¿no? Sabemos que no están todas las carpetas. Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi alma? Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi alma? ¿Quién vino en rescate del hombre perdido y sin Dios? Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi vida? Seguiría yo siendo azotado y esclavo por el vil engañador. No soy rescatado con oro, ni plata, ni piedra preciosa. No soy rescatado con cosas terrenas que no tienen valor. No soy rescatado por ritos, ni rezos, ni obras humanas. Soy rescatado a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre de mi Salvador Jesús yo soy. A precio de sangre rescatado yo fui. Si fuese por cosas terrenas el rescate del hombre, el sacrificio de Cristo no tendría sentido ni tampoco valor. El precio de un alma es el precio más alto de todos los siglos. Por eso el rescate del hombre es a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre de mi Salvador Jesús yo soy. A precio de sangre rescatado yo fui. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿no? Sabemos que nosotros no fuimos rescatados con oro ni plata, ni piedra preciosa, amado hermano, sino con la preciosa sangre, ¿no? Gloria le damos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando al Señor con otra alabanza. Gloria a Dios. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Después tenemos a los hermanos que van a participar, van a agradecer en esta tarde, ¿no? Gloria a Dios. Con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él se llevó toda mi carga y perdonó lo que pequé. Él se llevó toda mi angustia, y así
que pequé. Él se llevó toda mi angustia. Y así me dio la salvación. Gloria a Dios. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha hecho todo, ¿no, hermano? Amén. Gracias, Señor Jesús. En esta tarde vamos a estar dando agradecimiento. Alguna palabra que el Señor le haya dado con usted, hermana, hermano, ¿no? Que se ponga de pie. Sea partícipe de la reunión, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Voy a pedir a nuestra hermana. Gloria a Dios. Les saludo con la paz del Señor, hermano. Amén. Gloria a Le Dios. agradezco al Señor Gracias. por un día más de vida, ¿no? Le agradezco a todos, ¿no? Al Señor, por las bendiciones que nos damos también sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia también. Amén. Gloria a Dios. Ahí quería compartir más en Isaías 53, el 4, así como le agradezco al Señor, ¿no? que podamos compartir hoy día también la mesa del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Gracias. Gracias al Señor, ¿no? Que podemos compartir este día. Ciertamente, dice lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Todos Dios. nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Agradecer al Señor, ¿no? Que Él se llevó todos nuestros pecados, ¿no? El Señor. Gloria a Dios. Agradecido porque en esa cruz nos dio la victoria, ¿no? Amén. Gracias, Señor, le agradecemos, ¿no? Que la gloria sea para nuestro Dios Padre, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor, ¿no? Por esta porción de la palabra. Sí, Señor. Gracias. Cuán maravilloso vemos lo que el Señor hizo, ¿no? Lo que el Señor tenía que hacer, ¿no? Y se cumplió, sabemos, en el Nuevo Testamento, ¿no? Amén, gloria a Ya Dios. se venía hablando en el Antiguo Testamento, ahí Isaías, ¿no? El profeta Isaías, él hablaba, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces ahí dice, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Qué maravilloso es saber, ¿no? Que por todo lo que hizo Jesús, por todo lo que él pasó, a pesar de lo que él fue vituperado, fue golpeado, ¿no? Escupido, fue azotado, ¿no? Él llegó a la cruz, él llevó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, ¿no? Llegó a la cruz y ahí también lo crucificó. Sabemos nosotros eso, ¿no? Como iglesia. Él crucificó el pecado, él venció al pecado, a la muerte. Cuando él fue crucificado y después fue sepultado, ahí sepultó también todo, hermano. Igualmente a nosotros nos da eso, que nosotros podamos dejar todo, hemos dejado ahí, hemos crucificado, también hemos muerto, hemos sido sepultados, pero también ahora hemos resucitado a una nueva vida. Dios amado, eso es lo que el Señor Jesucristo nos da a nosotros como la nueva creación. Damos gracias al Señor por esa porción, ¿no? En esta tarde. Otro hermano que pueda agradecer en esta tarde. Amén, hermana Gloria a Cintia. Dios. Gracias, Señor. Voy a compartir en Isaías 45, 2 y 3. Amén. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados.
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y que te pongo por nombre. Bueno, esta cuestión la saqué de una prédica, me vino cuando escuchaba la prédica que dio el pastor el sábado pasado. Dice que si estamos acá es porque tuvimos comunión con Dios durante la semana. Y bueno, hace mucho el pastor había dicho que nosotros si teníamos guerra con esta carne, que la dejábamos, que sigamos haciendo que buscáramos al Señor, que eso de a poco iba a ir menguando. Cuando la vida que teníamos dentro crecía dentro de nosotros, amenguaba. Y bueno, quería compartirle esto es lo que me dio el Señor en esta semana. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra, ¿no? Amén. Y sabemos que el Señor siempre nos está hablando. Cuando nosotros abrimos la Biblia, dice que Él nos habla, ¿no? Por medio de su palabra. Y el Señor es el que nos lleva, cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Él nos lleva a estar metido en su obra, en sus caminos. Y así no tenemos de darle placer a nuestra carne, ¿no? Así que damos gracias al Señor. ¿Algún otro hermano que pueda compartir en esta tarde? Hermana Estela. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Agradecido al Señor que podemos estar nuevamente reunidos, siempre orando por esta pandemia, ¿no? Que nos siga avanzando, que el Señor pueda estar intercediendo ahí, para que no nos corte el privilegio de poder venir a la casa del Señor, que guarde a los hermanos, ¿no? De todo esto. Quería compartir en el libro Segunda de Juan 1. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. 1:4. Gloria a Dios. Dice, amén. Amén. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y en el 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿No? Y cuando estamos viendo la doctrina, que a veces las desviamos, pero tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Tenemos un galardón precioso que nos espera. Así que tratemos de estar siempre puestos los ojos en Jesús y no desviarnos para no perder ese hermoso galardón que el Señor nos prepara para nosotros. El Señor bendiga. Amén, damos gracias al Señor por la palabra, ¿no? En esta tarde, segunda de Juan, capítulo 4, verso 8. Y sí, hermana, eso es lo que tenemos que tener, la mirada en Cristo. Amén. Siempre la mirada está en nuestro amado Señor Jesucristo. No dudar, ¿no? En lo que el Señor nos ha prometido ya, ¿vio? Pues si dudamos vamos a ser como Pedro, ¿vio? Nos vamos a hundir, nos vamos a caer. No queremos llegar al fracaso, ¿vio? Gloria a Dios. Entonces, de esa manera nosotros siempre la mirada de la nueva creación es Cristo. Amén. Amén. No hay otro nombre dado, ¿no? Sino Jesucristo para nosotros. Y para toda la humanidad, ¿vio? Así que agradecido al Señor por esta tarde y vamos a hacer el servicio de la ofrenda en esta tarde. A pedir a nuestro hermano Jesús que Él sea el que levante la ofrenda en esta tarde. Para eso vamos a cantar bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, con la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras
había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias, Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que hemos estado aquí. Estamos reunidos, Señor, te hemos alabado, te hemos agradecido, Señor. Agradecido por cada hermano, Señor, que ha depositado su fe, Señor. Bendice sus vidas, Señor, bendice su familia. Si no tienen trabajo, Señor, tú lo estés proveyendo, Padre, tú estés abriendo ventanas de los cielos, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada hermano, por cada sentir que tiene en su corazón, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Que en esta tarde, Señor, todos podamos oír el mensaje que va a traer tu siervo, Señor. Que todo lo que el siervo que hable sea por medio del poder de tu Espíritu, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Agradecido también por esta tarde que vamos a poder, Señor, participar de la cena, Señor, del Señor. Conmemorando, Señor, recordando, Señor, la muerte de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gloria te damos a ti, Señor. Agradecido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento, hermano. Damos gracias al Señor, hermano, por estar juntos una vez más. Amén. Gloria a Dios, después de una semana de victoria que el Señor nos ha dado. Hoy podemos estar reunidos para poder participar de la mesa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y mañana tenemos también la mesa del Señor para los hermanos que vienen mañana. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el capítulo de Romanos, capítulo 5. Ya habíamos visto a Adán y Cristo, ¿se acuerdan, no? O las dos cabezas de la raza, porque ahora hay una nueva creación. La creación nueva es aquella que contiene a Dios dentro de sí. La vieja creación no tiene a Dios, pero la nueva creación sí. Gloria al nombre del Señor. Y entonces Pablo en su enseñanza del libro de Romanos nos va llevando a nosotros y nos va llevando a la justificación. Después nos hace ver cómo Dios tenía planificado justificar al hombre, ¿no? Para que el hombre alcanzara la salvación, la vida eterna, la regeneración. Dios había planificado anteriormente, y bueno, y nos hace ver por medio de Abraham, por medio de David. Y después nos hace ver a nosotros que no fue por medio de la ley, ¿no? Sino que es por medio de la fe. Alabado sea el Señor. Y nos hace ver cómo Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él no se debilitó en la fe, sino que creyó, tampoco dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios. Todo eso en cuanto a la justificación. Y después hemos visto en el capítulo 5 los resultados de la justificación, que ahora nosotros tenemos paz para con Dios y estamos firmes en esta gracia y tenemos entrada, dice, ¿no? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
¿no? Y sabemos que ahora vienen luchas y pruebas, porque dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que cuando dice que la esperanza no avergüenza, nosotros sabemos que habla de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Es decir, que ya tenemos el amor de Dios. Amén. ¿Cuánto lo tienen, hermano? Amén. Gloria a Dios. Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, que nos fue dado por el Espíritu Santo. Entonces después nos hace ver a nosotros a Adán y Cristo, ¿no? Porque Él quiere que nosotros entendamos cómo entró el pecado en el mundo, por un hombre. Y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice. No, por cuanto todos pecaron. Y después nos habla de la ley, que la ley fue dada 400 años después. 430 años después, ¿no? De Abraham. Pero la gente moría igual, aunque no estaba la ley, la gente moría igual, ¿no? Pero no se le inculpaba del pecado, no se le inculpaba, pero la muerte estaba en evidencia, porque aunque no había ley que quebrantar, igual la gente moría por causa del pecado. Y después dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Y después Dios nos dio la gracia, o le dio la ley al pueblo de Israel, y la ley y la muerte se detuvo allí. Se detuvo por medio de la ley, se detuvo la muerte, ¿no? De alguna manera, un poco nomás se detuvo, ¿no? Pero no la detuvo completamente, ¿no? Porque sabemos que nadie cumplió la ley, nadie alcanzó la justicia por medio de la ley. Nadie alcanzó la vida eterna ni el nuevo nacimiento por medio de la ley, ¿no? Sino que, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Gloria al nombre del Señor. Ya estamos avanzando en este libro de Romanos. Es muy necesario que aquellos que van a ser pastores, evangelistas, presbíteros, bueno, aquellos que tengan ministerio, tienen que saber el libro de Romanos. No pueden acceder a esos ministerios sin el libro de Romanos. También las diaconisas tienen que tener este conocimiento pleno, el conocimiento pleno de la posición de aquellos que reciben a Jesucristo. Tienen que tener claramente ese conocimiento. Si no tienen ese conocimiento, entonces ya no pueden llegar a ese lugar. Por eso la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores es transmitir el conocimiento de la palabra. Después cada uno es revelado o iluminado en ese conocimiento en la medida que busca, que tiene comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces vamos siendo preparados por medio del conocimiento. El conocimiento nos lleva a tener un cambio de mente. No, el conocimiento de la palabra nos lleva a cambiar la mente. Antes no conocíamos la palabra, éramos hijos de Dios, pero no conocíamos la palabra. Entonces no cambiaba nuestra mente. Todo lo pensábamos y lo analizamos conforme a la vida del hombre viejo, a la vida del hombre religioso, porque sabemos que el hombre viejo tiene dos posturas, ¿no? Que encontramos en el capítulo 1, 18, hasta el 32, creo. Y después tenemos el hombre viejo como religioso del capítulo 2 hasta el capítulo 3, creo que es 3.20 por ahí. Entonces vemos dos fases del hombre viejo, el hombre pecador y el hombre religioso, ¿no? Vemos dos fases. Y ahora, después de ahí en adelante, vemos a la nueva creación que ha sido justificada. ¿No? Que ha sido justificada por la fe, no por las obras de la ley, como ya hemos hablado. Todos estos temas tienen que estar claro en su corazón y en su mente.
Porque esos temas usted le va a tener que enseñar a sus hijos. Esas enseñanzas tienen que pasar de generación en generación, ¿no? Esas son las enseñanzas que se dan en los hogares, los padres, así como los judíos. Los judíos educan a sus hijos en la palabra en sus casas, ¿no? Y ellos les enseñan lo que se debe comer, lo que no se debe comer, cómo se tiene que vestir, todo le enseñan los padres a los hijos. Por eso mantienen ellos la enseñanza que se le dio a Moisés. Yo después de tanto tiempo, esos son judíos ortodoxos, le dicen. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy importante adquirir el conocimiento de la palabra. Porque ahora sabemos que ya no somos pecadores, amén. Hemos aprendido, amén. Amén, gloria a Dios. Ahora el capítulo 5, en el versículo podríamos leer del 19, 20 y 21. ¿Alguien puede leer, por favor? Hermana, hermano, niño, joven, puede leer. Cualquiera. Sí. Romanos 5, 19 al 21. Sí, hermano. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí nomás por ahora, hermano Juan, gracias. ¿Por qué abundaba el pecado cuando estaba la ley? Porque supuestamente Dios daba la ley para que el pecado no abundase, pero sin embargo abundó. ¿Por qué abundó el pecado? Estando la ley. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. No, hay un versículo que creo que es en el capítulo 7 de Romanos. Dice, porque la ley le daba vida al pecado. ¿En el 7:7? Creo que sí. Porque la ley le daba vida al pecado y mataba al pecador. Sí, Nico. No sé si es ahí exactamente. En el 9 está lo que te dice. En el 9 dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro. Y entonces si el pecado aumenta por medio de la ley, ¿por qué quieren meter a los hermanos bajo la ley? Si la ley le da vida al pecado y mata al pecador. Fíjese, pero la gracia no. Aleluya, gloria a Dios. La gracia invierte. La gracia mata al pecado y le da vida al pecador. Entonces, meter a los hermanos bajo la ley es meterlo bajo condenación. Eso se encuentra ahí en Gálatas capítulo 3, ¿no? Porque todos los que están bajo la ley están bajo condenación. Entonces, establecer reglas, establecer mandamientos, estatutos, reglas en la iglesia, eso no es bueno. ¿Por qué no se debe establecer? ¿Por qué? Porque ya está establecido todo. Ya está establecido. Nosotros como pastores no podemos poner un mandamiento, porque todos los mandamientos que Dios quiere que se manifiesten a través de nosotros ya los puso Dios. Yo no necesita la iglesia un mandamiento puesto por el hermano Ramón. No necesita, ya está todo. Todo cómo se tiene que vivir esta vida, cómo debemos de pensar, cómo debemos de sentir, cómo debemos de amar, cómo debemos de perdonar. Todo esto ya está puesto por Dios. Si nosotros seguimos la ley de la fe, ¿se acuerda que leíamos en Romanos, que ya vamos a leer? Porque tenemos que establecer la ley de la fe, que ya vamos a ver cuando lleguemos, ¿no? Pero no la ley de Moisés. Y en la ley de la fe no tenemos que añadir ningún mandamiento, ningún estatuto, ninguna ordenanza, porque eso ya está todo ahí, como vamos a ver. Bueno, entonces fíjese, ¿no? Pero la ley se introdujo, el hermano leyó se introdujo para que el pecado abundase
abundase el pecado. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. ¿Dónde sobreabundó la gracia? ¿Dónde abundó el pecado? ¿Dónde abundó el pecado? ¿Alguien me puede decir? Bueno, bueno, gracias, Nico. En la cruz, ahí abundó el pecado. ¿Por qué? Porque Dios llevó el pecado de todos nosotros, en la persona de su Hijo. Ahí abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Y eso es precioso y maravilloso. ¿Entiende? Porque la gracia es mayor. ¿Cómo puede ser que no haya un problema que la gracia no resuelva? La gracia puede resolver todos los problemas, todos. Ninguno puede escapársele. Entonces nosotros tenemos un mensaje, ¿no?, donde podemos solucionarle los problemas a las personas que se acercan a Dios. Estamos hablando de aquellos que se acercan a Dios. Ahora, también está la ley de la fe que dice que lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿no? Y eso ya es después de la cruz, cruzando para el otro lado. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en el capítulo, perdón, estábamos en el versículo 21, para que como el pecado reinó para muerte, ¿vio? ¿Para qué reinó el pecado? Para muerte. ¿Por medio de qué? De la ley. El pecado reinaba por medio de la ley, fíjese, de la santa justa ley de Dios. Reinaba el pecado. De la ley de Moisés estamos hablando. Para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Tiene que reinar la gracia, ¿vio? No puede solamente estar ahí, tiene que reinar. La gracia reine por la justicia, por medio de la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, por medio de la justicia nosotros alcanzamos la vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ya la hemos alcanzado por la fe, ¿verdad? Amén. Hemos alcanzado la vida eterna. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros seguimos el orden de la lectura, si vamos del capítulo 5 al capítulo 6, vamos a encontrarnos con el capítulo 7. Pero si vamos nos encontramos con el capítulo 7, vamos a volver en el capítulo 7 cuando llegamos, vamos a retroceder en vez de avanzar. Entonces, ¿cómo se lee esto? Del capítulo 5 nosotros tenemos que ir al capítulo 7. No podemos leer para entender. Estamos hablando para entender, ¿verdad? Para entender, según la enseñanza. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a poner en orden lo que está aparentemente desordenado, porque no hay nada desordenado, pero aparentemente sí. Entonces nosotros no podemos leer del capítulo 5 de Romanos al capítulo 6. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía no fueron aclaradas. ¿Qué cosas no fueron aclaradas? Las que están escritas en el capítulo 7. En el capítulo 7. ¿Y cómo se resuelve lo que está declarado en el capítulo 7 como problemas que tenemos nosotros? Por medio del capítulo 6. Es decir, los problemas que tenemos en el capítulo 7 los resolvemos en el capítulo 6. Entonces, no podemos ir del capítulo 5 al capítulo 6, tenemos que ir al 7. Ahora ustedes lo van a entender mientras que nosotros lo leemos. Igual no nos va a dar el tiempo, hermano, para hoy. Por eso es muy importante que usted asista a todas las reuniones de la iglesia. Bueno, hoy está en YouTube. Los hermanos lo leen. Vamos a ir al capítulo 7. Fíjese los problemas del capítulo 7. Que todos esos problemas que vamos a ver en este capítulo 7 se resuelven por medio de la cruz. Sin la cruz no se pueden resolver. Entonces dice, ¿alguien puede leer versículo 1 del capítulo 7? Sí. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Amén, hermana, gracias. ¿Cómo terminó el capítulo 5?
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero en el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice el capítulo 5:20. Y en el capítulo 7:1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Claro, hoy en lo natural la ley lo persigue al asesino mientras que vive, pero una vez que se muere ya no lo puede perseguir, porque ya se murió. No se lo puede castigar. Así era la ley. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Algún hermano del versículo 2 o hermana? Y pone el ejemplo del matrimonio, de la ley del matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Acá nos está presentando la ley del matrimonio para darnos un ejemplo, ¿verdad? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido. Así está. La ley del matrimonio demanda eso, que la mujer casada está sujeta al marido, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras que éste vive. Mientras vive el marido, ella tiene que estar sujeta a su marido. No se puede divorciar o separar. Eso tenemos que tener en claro, ya que entramos un poquito en el tema. El casamiento es para toda la vida. No es que me van las cosas mal y yo me separo. No hay posibilidad aún en el caso de adulterio, fornicación, no hay por qué separarse. Si se separan no está en su derecho. Se puede separar, pero no se puede casar con otra persona. Se tiene que reconciliar con la persona con la cual usted está casado o casada. No puede buscarse otro para casarse o otra para casarse. Si se separa, tiene que quedarse sin casar. ¿Se entendió? ¿Entienden, hermano? No es que yo me separo y de acá a 10 años me busco otra mujer o otro hombre y me caso. Pasaron 10 años. Ni siquiera con el divorcio. Eso nosotros que estamos acá en esta gracia, que estamos adquiriendo el conocimiento, nosotros no lo podemos hacer. Ahora, si un legalista hace eso, si se separa un legalista de su esposa, él no tiene el conocimiento. Él no sabe sobre la ley del matrimonio, conforme a la gracia. Entonces tenemos que ayudarlo. Lo tenemos que recibir y solucionarle ese problema. Pero eso no vamos a tratar esta tarde, porque vamos a entrar en conflicto. Entonces dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si muere, nada más dice. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de la ley del matrimonio con el marido, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Se puede casar nuevamente. En la gracia, ¿verdad? Lo entendimos, ¿no, hermano? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A qué ley? A la ley de Moisés. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. También hemos muerto a la ley que dice aquí en Romanos 8, ¿no? Dice, en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Hemos muerto también a la ley del pecado. Es decir, que antes estábamos nosotros, aunque no estábamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del pecado, bajo el poder del pecado. Nosotros pecábamos porque sentíamos en nuestras concupiscencias nuestro cuerpo humano y no sabíamos cómo dejar de pecar, entonces pecábamos. Pero Cristo nos hizo libres de la ley del pecado. ¿Cuántos lo creen?
Gloria a Dios. Él nos hizo libres del poder del pecado. Ahora, no podemos decir que somos débiles, por eso pecamos. No, si Cristo nos hizo libres. ¿No? Cuando peca un hijo de Dios es porque ha descuidado su vida espiritual, su comunión con el Señor, o no tiene el conocimiento para estar firme, no conoce el mensaje de la gracia. Entonces dice, en el versículo 4 leímos, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley de Moisés, pero también hemos muerto a la ley del pecado. ¿Sí? El pecado era nuestro amo antes, pero ahora ya no tiene más potestad sobre nosotros, porque fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora le pertenecemos a otro, a Cristo. Y Cristo nunca nos va a llevar a pecar a nosotros. Y sabiendo que nosotros éramos débiles en la carne, nos mandó su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para sujetar todas nuestras concupiscencias a fin de que nosotros no pequemos. Cuando pecamos es porque no estamos dependiendo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene el control sobre nosotros. Entonces, nosotros si no queremos pecar, no queremos, porque la paga del pecado es la muerte. No, si pecamos nosotros después de conocer la gracia, teniendo el conocimiento que ya hemos muerto al pecado, a la ley del pecado, y presentamos nuestro cuerpo para pecar, nosotros sabemos que la consecuencia de eso es morir antes de tiempo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces morimos antes de tiempo. En vez de llegar a los 50 años, en vez de llegar a los 35, podemos morir antes de tiempo. Que Dios nos guarde, ¿no, hermano? Entonces, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora somos de otro. ¿No? ¿De quién? De Cristo ahora somos. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces acá está resolviendo, en el capítulo 7, está resolviendo el problema de la ley que venía hablando en el capítulo 5. ¿Vio? Porque dice en el 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero y acá nos resuelve el problema en cierta manera. Porque nos hace saber que nosotros hemos muerto a la ley del pecado. ¿No? ¿Cuándo hemos muerto a la ley del pecado? Cuando Cristo venció. Porque Cristo venció el pecado, como dice en Romanos capítulo 8:3. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, que Jesús lo condenó, lo mató. Cuando dice lo condenó al pecado en la carne, lo mató al pecado. En su propia carne mató al pecado. Y ahora nosotros no tenemos que matar el pecado en nuestra carne. Nosotros tenemos que creer que está muerto. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pero aún así tenemos que vivir dependiendo del Espíritu Santo. Bueno, esto es mucho, hermano. Tenemos que participar de la mesa del Señor. Mañana vamos a seguir con esto, hermanos amados. Espero que mediten en esto, que rumeen en esto. Estamos viendo cómo somos libres de la ley, ¿no? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo. Usted no tiene que ser libre de la ley del pecado, usted ha sido libertado de la ley del pecado, ¿no? Ahora somos de otro que no peca, y que nunca nos va a llevar a pecar. El Señor bendiga. El hermano Nico nos lee la palabra y el hermano Juan sirve la mesa del Señor conmigo. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Alabado sea el Señor. Amén. Mientras que Nico lava lee la palabra, nosotros nos lavamos la mano.